noticias. La opinión de nuestro querido Paul Hospital, que ya se encuentra con nosotros para analizar la vida política de Querétaro y de México. Estimado Paul, qué gusto recibirte, ¿cómo estás? Encantado de la vida de estar aquí contigo y del mundo, te iba a decir, de Querétaro, Además, de México y del sí, mundo. claro. Porque ¿Hoy ahora el mundo qué? Hoy viene Paul Hospital, porque hoy vengo a hablar with de Estados Unidos. With age. Without age, yeah. Without age. Voy a hablar de Estados Unidos. Sí. Pero también las implicaciones que tiene para nuestro país, que hace una semana también hablamos aquí del tema de las armas por el atentado que sufrió Trump y toda esta lógica y cultura de las armas que tienen los norteamericanos y cómo afecta a nuestro país. Bueno, pues derivado de los acontecimientos que seguramente usted ya conoce, pero si estuvo debajo de una piedra todo el fin de semana, yo le informo que el candidato demócrata, el ex virtual candidato demócrata Joe Biden, ya no va a ser candidato. Ahora va Kamala Harris, que era su compañera de fórmula y actual vicepresidenta de Estados Unidos, pero lo relevante es que ayer, revisando ahí la prensa norteamericana para poder venir aquí como Paul Hospital contigo, veía que va a ganar Trump. Eso dicen todas las encuestas. Yo hago caso a las encuestas, creo que Massive Caller tiene otros datos, pero todas las encuestas marcan que Trump va a ganar. Entonces, bajo ese principio de realidad de que todas las encuestas marcan una ventaja importante de Donald Trump, más que pues quien va a jugar con los demócratas no era la primera opción, sino que terminó siendo la segunda, pensé, ¿cómo le ha ido a México? Porque Trump ya gobernó. Sí. Es decir, yo recuerdo por ahí del año 2017 que estaba en campaña Trump, o 2016, me corrijo, pues teníamos aquí un temor impresionante a Donald Trump, a este buleador que en los discursos de su campaña construyó una base discursiva sobre un tema particular para nosotros, que era la construcción del muro fronterizo. Y decía que México iba a construir un muro y que no solamente lo iba a construir, sino que lo iba a pagar. Y que nosotros íbamos a estar encargados de construir un muro en toda la frontera norte para evitar el paso de los migrantes y que además lo íbamos a pagar. Y entonces guiñaba el ojo y decía, es que ustedes están pensando, todo esto en inglés, pero lo traduzco para ustedes el día de hoy. Y él decía en su campaña, es que ustedes están pensando, y guiñaba el ojo, en ladrillos, en cemento, en varilla y en trabajadores mexicanos haciendo un muro en la frontera. Y guiñaba el ojo y decía, pero yo les aseguro que voy a hacer que lo pague México. Y yo voy a encontrar la forma de que lo paguen. Y entonces se volvió un gran tema en este país. En 2016 el presidente Peña, un día sí y otro también le preguntaban qué opinaba sobre esto. Y se discutió si presupuestalmente México iba a destinar dinero para un muro, si en la Cámara de Diputados a lo mejor iban a poner una bolsa especial para ladrillos y para varilla. Y bueno, fue una discusión y terminó teniendo razón Donald Trump. Lo pagamos, pero de otra manera. Lo pagamos. Y entonces resulta que lo que nosotros pensamos que era un muro de ladrillos y de cemento, terminó siendo un muro de carne y hueso, un muro de personas. Y ahora este muro tiene más de 46,000 personas a su servicio. Así es. Y aquí es donde me llama la atención porque... Y ni siquiera empieza en la frontera norte, o sea, empieza desde la frontera sur. Hoy el discurso de Trump es... Los doblé, los hinqué, habla de que hincó a Marcelo Ebrard, entonces canciller, para exigir que México inventara una fuerza policíaca o el ejército que detuviera y se encargara de detener a los migrantes en la frontera sur y en la frontera norte. Y hoy presume Trump que en su momento logró doblarnos la manita para poner 28,000 efectivos a detener migrantes. 28,000 efectivos. A mí me parece un número enorme. ¿Por qué? Porque si pasamos al último año de Peña, que fue 2018, revisamos que la extinta Policía Federal, que sería hoy la Guardia Nacional, digamos, o lo más parecido, solamente tenía una pequeña corporación de no más de 200 elementos en la frontera norte que cuidaban fundamentalmente la frontera, es decir, la seguridad de la frontera. No hacían redadas para migrantes, no los perseguían, no los detenían. Cuidaban, digamos, las instalaciones estratégicas de la frontera norte. No más de 200 elementos. Fíjate nada más, 200. Hoy tenemos 9,445 elementos de la Guardia Nacional desplegados en ambas fronteras. 14,013 elementos del ejército. Y te vas a ir para atrás, no me lo vas a creer. Usted, por favor, ponga atención al volante porque no me lo va a creer. La Marina,
cuenta con 23,458 elementos desplegados en la frontera norte y sur. ¿Cuánto da todo esto? 46,916, 46,000 personas entre Guardia Nacional, Ejército y Marina están desplegados en la frontera norte y en la frontera sur deteniendo migrantes. ¿Cuántos migrantes han detenido? En promedio 60,000 por año. 60,000 migrantes. Entonces, ¿Trump tuvo razón? Sí. Hoy tenemos 46,000 servidores públicos, porque les pagamos tú y yo con nuestros impuestos, entre la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, persiguiendo, haciendo redadas y deteniendo a los migrantes desde que cruzan en la frontera sur y, por supuesto, los que logran, después de una enorme travesía, llegar a la frontera norte. Cumplió su propósito de campaña. ¿Lo cumplió? Sí lo cumplió, sí lo pagamos nosotros, y hoy tenemos destinada una fuerza enorme que debería estar cuidando las calles, debería estar cuidando a tus hijos, a mis hijos, a los hijos de ustedes que nos escuchan, debería estar persiguiendo a los cárteles de la droga, pacificando México. Pues hay 46,000 personas que deberían de dedicarse a eso en otras actividades. Tú imagínate, nada más la Marina representa un 27% de todos los funcionarios que tiene la Marina, incluidos los que están en una oficina, en una computadora. O sea, están dedicados a esa tarea. 3 de cada 10 elementos que tiene la Marina en este país están dedicados a detener migrantes. Entonces, bajo este contexto, esto pasó en 4 años, del 17 al 21 que gobernó Trump. Y seguramente va a ganar. Bueno, eso dicen las encuestas. Vamos a ver si todo. ¿Cuál es el número? ¿45,000 números redondos totales? ¿Que me estás ¿De diciendo? marinos? No, totales, de la gente que 46,916. 46,000, o sea, 47,000. Vamos a cerrarlo en 47,000. Ya quisieran estados con un problema de inseguridad tan terrible como Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, tener un tercio de ese número. Entre todos, no los tienen. Aquí con todos los ductos del Huachicol. No, hombre, que les manden 300, o sea, ni siquiera ese número. 46,000 efectivos deteniendo migrantes. Eso logró Trump en 4 años, hincando, decía, al canciller y amenazando con aranceles. Oye, y vienen otros 4 años, ¿qué va a pedir? Porque quienes vieron su discurso en donde acepta la candidatura, habla de una invasión migrante, habla del problema más grande que ha enfrentado Estados Unidos en su historia y que nunca ha habido tantos migrantes como ahora. Fíjate, con todo y estas detenciones, que van más de 240,000 detenciones, con todo y eso habla de la enorme gravedad que viene. Entonces, yo no sé si nos va a exigir, Daniel, que ahora en lugar de 46,000 tengamos 120,000 soldados deteniendo migrantes, y a ti y a mí que nos cuide Dios. Pudo una vez, exactamente. Seguramente dice. A ti y a mí y a quien nos escucha, que nos cuide Dios, porque quien nos cuida va a estar deteniendo migrantes. Y lo que ya se detuvo es el reloj, mi querido Polo Hospital. Se nos agota el tiempo. Yo sé que viene deportes, que ya ganó el América y es muy importante compartirlo con la audiencia. Es el tema que sigue, mi querido Polo Hospital. Gracias, como siempre. Gracias. 2 de la tarde en punto. Los deportes.